Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer poder saludarles a la distancia y aprovechar la oportunidad para continuar creciendo en el conocimiento de Cristo y su verdad. Y en esta ocasión hemos de estudiar el tema titulado No hay justo ni aun uno en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver por qué razón es que el pueblo de Israel se gloría o se enorgullece en gran manera. Y la base bíblica está en Romanos 2, versículos 17 al 18, que dicen así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Miremos en primer lugar lo que dice el versículo 17. Tú tienes el sobrenombre de judío. Luego el versículo 18 agrega, y conoces su voluntad. En otras palabras, el texto se está refiriendo al pueblo de Israel, a los judíos espirituales del tiempo del fin, aquellos que conocen la voluntad de Dios. Y es en ese contexto que el versículo menciona, y te apoyas en la ley, es decir, te apoyas en el verdadero día de reposo, que es el sábado, que está en la santa ley de Dios, y te glorías en Dios. Por lo tanto, podemos concluir que la razón por la cual el pueblo de Israel se gloría o se enorgullece en gran manera es porque conoce la voluntad de Dios, conoce la santa ley de Dios y guarda el verdadero día de reposo, que es el santo sábado. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver de qué están muy seguros y confiados los integrantes del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Romanos 2, versículos 19 al 20, que dicen así: Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. En el versículo 19 encontramos lo siguiente: confías en que eres guía de los ciegos. Confías en que eres guía de los que están en tinieblas. Luego el versículo 20 agrega: tienes en la ley la verdad. En otras palabras, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos entender que la razón por la cual los integrantes del pueblo de Israel están muy seguros y confiados es porque ellos saben que son la luz del mundo para todos los que están ciegos y los que están en tinieblas, porque son el único pueblo religioso, la única iglesia que tiene el conocimiento de la verdad presente. Con esto dicho, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver en dónde radica el gran problema del pueblo de Israel del tiempo del fin. Y la base bíblica está en Romanos 2,
versículos 21 al 22, que dicen así: Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Tú, pues, que enseñas a otro, tú que predicas que no se ha de hurtar, tú que dices que no se ha de adulterar, y tú que abominas de los ídolos. Sin embargo, el gran problema del pueblo de Israel del tiempo del fin radica en el hecho de que predican y enseñan una cosa, pero viven completamente contrario a aquello que están predicando, porque el texto dice que ellos mismos hurtan, ellos mismos adulteran y ellos mismos cometen sacrilegio. Así que, a manera de resumen, podemos llegar a la conclusión que el gran problema del pueblo de Israel es la hipocresía de predicar la palabra y vivir en contra de las enseñanzas bíblicas. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 4, donde queremos ver cuál es uno de los pecados registrados en el cielo en contra del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Romanos 2, versículos 23 al 24, que dicen así: Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Quiero que notemos lo que dice el versículo 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Es decir, que el pueblo de Israel que se jacta de guardar el verdadero día de reposo que se encuentra en la santa ley de Dios, con infracción de la ley, desobedeciendo la ley, el mismo pueblo que se jacta, que se gloría y que se enorgullece por conocer y tener la verdad, deshonran a Dios con una vida de desobediencia. Tanto así que el versículo 24 agrega: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En otras palabras, uno de los pecados registrados en el cielo en contra del pueblo de Israel es que por causa de ellos, por culpa de su vida de mal testimonio, el nombre de Dios es blasfemado y deshonrado entre los gentiles, entre los del mundo, entre los de Babilonia. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver a qué conclusión podemos llegar después de analizar los métodos de evangelización del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Romanos 2, versículo 25, que dice así: Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley,
Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Vamos a mirar con cuidado la parte del texto que dice así: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Eso significa que cuando una persona se circuncida, que en este contexto es equivalente al bautismo, cuando una persona se bautiza y guarda la santa ley de Dios, vive en obediencia a la ley de Dios después de su bautismo. En ese sentido, el bautismo sí aprovecha. Sin embargo, si la persona se bautiza y sigue siendo transgresor de la ley, su circuncisión viene a ser incircuncisión. Eso significa que si una persona se bautiza y no estaba convertida, porque el método de evangelización que se practica en el pueblo de Israel es bautizar a Raimundo y a todo el mundo sin preparación y sin instrucción en la totalidad de la verdad presente. Entonces, en ese sentido, de nada aprovecha el bautismo, porque sigue la persona siendo transgresor de la ley de Dios, y en ese caso su bautismo llega a quedar inválido. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 6, donde queremos ver qué es lo primero que debe de entender la persona que se bautiza en el pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Romanos 3, versículos 1 al 2, que dicen así: ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Quiero que miremos lo que dice el versículo 1. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Es decir, ¿qué ventaja tiene el ser circuncidado o el ser bautizado dentro del pueblo de Israel? Y el versículo 2 responde: mucho, en todas maneras. De hecho, el versículo 2 agrega: primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Por lo tanto, lo primero que debe de entender la persona que se bautiza en el pueblo de Israel es que Dios le ha confiado la responsabilidad de proclamar la totalidad de la verdad presente, porque al ser bautizado en el pueblo de Israel, se convierte en un instrumento, en un misionero en las manos del Señor. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 7, donde queremos ver cuál es el más grave error que cometen muchas de las personas que son bautizadas en el pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Romanos 3, versículos 9 al 10, que dicen así: ¿qué, pues, somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera.
Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. En el versículo 9 encontramos el más grave error que cometen muchas de las personas que son bautizadas en el pueblo de Israel, porque dice allí que pues somos nosotros mejores que ellos, porque es muy frecuente que los individuos que se bautizan en el pueblo de Israel, que llegan a conocer la verdad, que llegan a guardar el santo sábado, que se llenan de tanto orgullo, que se jactan, que se glorían en extremo, al punto que se sienten mejores que todos los demás que están en Babilonia. Y el texto bíblico nos enseña que ese sentimiento y ese comportamiento es completamente equivocado, porque en ninguna manera somos mejores que ellos. De hecho, el texto dice que Dios ha dejado claro que tanto judíos como gentiles, tanto los bautizados en Israel como aquellos que están en Babilonia, todos estamos bajo pecado, porque escrito está, no hay justo ni aun uno. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien, así que avancemos ahora con el paso número 8, donde queremos ver en qué sentido debemos de ser muy maduros a la hora de emitir criterios con respecto al pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Romanos 3, versículos 3 al 4, que dicen así: pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Notemos en primera instancia lo que dice el versículo 3. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En otras palabras, lo que el texto está diciendo es que si el pueblo de Israel es incrédulo, es pecador, es hipócrita, predica una cosa y practica otra, se enorgullece sobremanera y se jacta por guardar el santo día de reposo, pero da mal testimonio con los demás mandamientos. Si dentro del pueblo de Israel hay problemas de carácter y hay problemas en su estilo de vida, ¿será que eso en realidad hace nulo la fidelidad, la santidad, la pureza, la justicia y la perfección de Jehová? Y la respuesta a eso aparece en el versículo 4. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz, sea Dios santo, 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 y todo hombre del pueblo de Israel mentiroso. Es decir, que nosotros debemos de ser muy maduros a la hora de emitir criterios
con respecto al pueblo de Israel, porque una cosa es la hipocresía y el mal testimonio que da el pueblo de Israel, y otra cosa es la justicia, la veracidad, la santidad y la pureza del Dios creador de los cielos y de la tierra. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver, de acuerdo al contexto, quiénes son los que condenarán a los rebeldes del pueblo de Israel. Y la base bíblica está en Romanos 2, versículos 26 al 27, que dicen así: Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con circuncisión eres transgresor de la ley. Notemos lo que dice el versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley. Eso es una referencia a los individuos que no han sido circuncidados en Israel o no han sido bautizados en el pueblo de Israel. Son individuos que están en Babilonia y que viven a la altura del conocimiento que han recibido. Viven a la altura de la luz que les ha sido revelado. Y estos individuos que están en Babilonia, de acuerdo al versículo 27 que dice: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Es decir, que de acuerdo al contexto, los que condenarán a los rebeldes del pueblo de Israel son aquellos individuos que actualmente están en Babilonia, que no conocen la totalidad de la verdad presente, que no conocen el verdadero día de reposo, que es el sábado, que no guardan la santa ley de Dios, que no conocen la reforma pro salud, pero que guardan la ley hasta la luz que han recibido, son obedientes a lo que Dios les ha revelado, y en esa condición condenarán a los transgresores del pueblo de Israel, que predican una cosa, pero que viven otra. Así que, con eso dicho, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver en qué se concentran los integrantes del pueblo de Israel que no practican lo que predican. Y la base bíblica está en Romanos 2, versículos 28 al 29, que dicen así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Quiero que miremos lo que dice el versículo 28.
es judío exteriormente, es la circuncisión que se hace exteriormente. Y por último, el versículo 29 agrega, en la letra. Es decir, que al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que los integrantes del pueblo de Israel que no practican lo que predican, se concentran en la letra y la teoría de la ley, pero están destituidos de la presencia del Espíritu Santo. Toda su experiencia es basada a lo exterior, a las ceremonias, a los rituales, a las formas, pero no han sido tocados en su interior por el poder del Espíritu Santo. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que estos individuos del pueblo de Israel se enorgullecen en gran manera porque conocen y guardan el verdadero día de reposo. Vimos también que ellos se sienten muy seguros y confiados porque son la luz del mundo para todos aquellos que están ciegos, que están en tinieblas, porque son la única iglesia que tiene la verdad. Inclusive nosotros estudiamos que el gran problema del pueblo de Israel radica en que ellos no practican aquello que predican. Y es por eso que nosotros concluimos que por causa del pueblo de Israel, el nombre de Dios es avergonzado y blasfemado entre los gentiles, entre aquellos que están en Babilonia. Además de eso, nosotros vimos que los métodos de evangelización que se utilizan en el pueblo de Israel, sin presentar la totalidad de la verdad presente, y bautizando personas que no han sido tocadas ni convertidas por el Espíritu Santo, de nada aprovechan ni sirven para traer gloria al nombre del Señor. Por otro lado, nosotros vimos que lo primero que deben de entender los individuos que son bautizados en el pueblo de Israel es que Jehová los ha llamado y les ha confiado la responsabilidad de ser sus instrumentos y sus misioneros compartiendo la verdad presente. Vimos también que uno de los más graves errores que cometen los individuos cuando se bautizan en el pueblo de Israel es que se sienten superiores y mejores que aquellos que están en Babilonia. Otro punto muy importante que estudiamos fue que nosotros debemos de ser muy maduros a la hora de emitir nuestros criterios con respecto al pueblo de Israel y con respecto al Dios de los cielos. Porque una cosa es Israel y su vida de mal testimonio, y otra cosa es el Dios de los cielos que sigue siendo santo, santo, santo. Además de eso, nosotros vimos que los que han de condenar al pueblo de Israel que predica una cosa pero no la practica son aquellos individuos
que actualmente están en Babilonia, pero que viven a la altura de la luz que han recibido. Y lo último que estudiamos fue que los integrantes del pueblo de Israel se concentran en las ceremonias externas, los rituales, los programas en la iglesia, la letra de la ley, la teoría de la palabra, pero no han tenido una experiencia interna, tocados y transformados en su corazón por el poder del Espíritu Santo de Jehová. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que, teniendo esos 10 pasos claros, quiero animarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón a los pies de nuestro Maestro, porque es muy importante recordar que por más conocimiento que tengamos de la palabra verdadera, del día de reposo verdadero, de las profecías verdaderas, del régimen alimenticio verdadero, todo este conocimiento no nos debe de enorgullecer, ni mucho menos, porque no hay justo ni aun uno delante de los ojos de Jehová. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.